Buenas noches, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Soy el abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con más de 41 años de experiencia profesional, y mi bagaje, mi acervo jurídico es porque recorto el diario oficial El Peruano, las normas jurídicas más importantes, como los cambios que hay en la Constitución por efecto del artículo 206, y también las leyes no más esenciales, que es la primera fuente. La segunda fuente, recorto la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema en recurso de casación, como de los 7 procesos constitucionales del Tribunal Constitucional. En este programa quiero resaltar algo que ha pasado con la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, quien el 16 se ha señalado para que sea vacada de su cargo de magistrada del Tribunal Constitucional por haberse opuesto y con una mortificación terrible que se observa no en el voto que ha dado en discordia de esta sentencia, que favorece a 2 universidades con 70 millones. Yo creo que tengo la capacidad profesional para compartir la posición de la doctora Ledesma Narváez, y lo digo porque he sido autor de 3 libros, y 2 de ellos trabajando en la asesoría jurídica de la Dirección General de Contribuciones, hoy Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. El primero fue el texto único, aquí ven, texto único ordenado y concordado del impuesto de timbres fiscales, el año 1973 que se produjo. Aquí estoy, digamos, está mi nombre, Lima, 22 de diciembre de 1972, César Javier Ojeda Cifuentes, y ahí yo señalo: con el objeto de reproducir fielmente las normas del impuesto de timbres fiscales, me he valido primordialmente del diario oficial del Peruano. Por consiguiente, he tenido que leer cada una de sus ediciones desde el 2 de enero de 1944 hasta el 30 de agosto de 1972. Como este documento, este libro está en la Biblioteca Nacional del Perú. Y el año 74 produje este código tributario. Aquí se ven, aparezco, y en la introducción yo digo: el derecho tributario trata de 2 aspectos importantes. El primero se refiere a la parte general, por medio de la cual se establecen los principios generales de la tributación. El segundo corresponde a la parte especial, la que se constituye por las disposiciones relativas a cada uno de los tributos. La parte general, en consecuencia, constituye en nuestro país por el Código Tributario, regula de manera fundamental los diversos gravámenes vigentes, teniéndose en cuenta lo antes expuesto y considerándose las interpretaciones, modificaciones, sustituciones y derogaciones que ha sufrido el Código Tributario, es que se publica el presente libro de actualización de dicho cuerpo de leyes, insertándose en el mismo la actual denominación que tienen las instituciones a que se hacía referencia originalmente en las normas del mencionado código, y además la jurisprudencia por medio de la cual se han llenado lagunas o vacíos de los preceptos del expresado código. De esta forma, la Dirección General de Contribuciones, en coordinación con el Banco de la Nación, que fue quien lo sufragó, a través de su asesor jurídico, César Javier Ojeda Cifuentes, ¿no?, hice esta obra, ¿no?, trabajando en la asesoría jurídica de la Dirección General de Contribuciones. Por último, he publicado con mi peculio ya el Código Procesal Constitucional el año 2006. Entonces, creo que tengo
el conocimiento para expresar mi opinión respecto a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, expediente número 2053-2013 TC del 2 de junio del 2016, que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad de las universidades UPC y UPN y por tanto la inaplicación del artículo único de la ley 29.766, que señala la caducidad por los años 2009, 2010 y 2011 del decreto legislativo 882, porque esta sentencia viola el principio de la legalidad tributaria que ordena el artículo 74 de la Constitución, ¿no?, y del Código Tributario, porque el principio de la legalidad tributaria y reserva de la ley prescrito en la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario, porque no existe ley que disponga la vigencia del beneficio de la reinversión de utilidades del decreto legislativo 882 a las universidades para los años 2009, 2010 y 2011. Yo les he expuesto que desde el año 1968 hasta hoy día, 12 de agosto del 2016, yo recorto, veo el peruano y recorto las disposiciones jurídicas más importantes. Por eso tengo base para adherirme a la posición de la magistrada Marianela Leonor Ledesma Narváez. Entonces sigo de que en esta sentencia también se transgrede la norma séptima, octava, segundo párrafo del título preliminar del Código Tributario, que ordena que en vía de interpretación no pueden extenderse las disposiciones tributarias a supuestos jurídicos, o para que ustedes lo entiendan, a palabras distintas de las señaladas en la ley, ya que en todo caso el artículo segundo del decreto legislativo 1087, que para mí se dio en el tiempo de Alan García para salvar a quienes en la SUNAT estaban permitiendo que sin ninguna disposición tributaria, ¿no?, se pudiera otorgar beneficios por la reinversión en educación, que en Fe de Rata se publicó el 1 de julio del 2008, porque en este artículo segundo se refiere no a las universidades, sino a los centros de educación técnica productiva e institutos superiores tecnológicos privados que desarrollen actividades de formación técnica profesional en las áreas económicas productivas de agroindustria, metalmecánica, gas, energía, minería, pesquería y artesanía, que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios tributarios establecidos en el decreto legislativo 882. Estarán exceptuados lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 del decreto legislativo 977. Este decreto legislativo 977, el Tribunal Constitucional, según su sentencia expediente número 3016-2007-PI, diagonal TC, del 3 de abril del 2009, se declaró inconstitucional y además la vacatio, o sea, la suspensión de esta sentencia hasta que el Congreso de la República legisle sobre la materia, por lo que el Congreso de la República dio la ley 29.766 publicada el 23 de julio del 2011, que precisó que los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del decreto legislativo 1087 respecto de aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en dicho artículo caducaron el 2008. Por lo tanto, esta sentencia que prorroga o le da vigencia a esta reinversión para las universidades en los ejercicios económicos o gravables 2009,
2010 y 2011 no tienen sustento jurídico. A continuación, transcribo las normas pertinentes y lógicamente mi comentario al respecto. El decreto legislativo 882 se publicó en el diario oficial El Peruano el 9 de noviembre de 1996. Ley de promoción de la inversión en la educación, que en su artículo 13 dispuso: las instituciones educativas particulares que reinviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras instituciones educativas particulares constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido. 70 millones. Ahora, con esta sentencia 2053, 1.1, la quinta disposición final del decreto legislativo 882 prescribe: lo dispuesto en la presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, o sea, 10 de noviembre de 1996, con excepción de lo previsto en el capítulo segundo y el segundo párrafo de la primera disposición final, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 1997. Como en el capítulo segundo figura el artículo tercero, al que acabo de hacer mención, por la reinversión, el beneficio de la reinversión, por lo que el beneficio tributario de la reinversión se aplica desde el ejercicio 1997. 1.2. Como el decreto legislativo 882 no señalaba plazo de vigencia, se aplica la norma séptima del título preliminar del Código Tributario, aprobado por decreto legislativo 816, publicado el 21 de abril de 1996. Plazo supletorio para exoneraciones y beneficios. Toda exoneración o beneficio tributario concedido sin señalar plazo se entenderá otorgado por 3 años. No hay prórroga tácita. Como esta disposición de reinversión, el beneficio de reinversión, fue por el ejercicio económico o gravable 1997 y no tenía, digamos, plazo, de acuerdo con esta norma, se le dio 3 años de extensión, o sea, 1998, 1999, perdón, estos 3 años, 1997, 1998 y 1999, se le dieron los 3 años que establece la ley cuando no señala plazo de vencimiento. Por esta norma séptima, les reitero, el decreto legislativo se entiende otorgado por un plazo de 3 años, que son 1997, 1998 y 1999. El artículo segundo del decreto legislativo 1087, cuyo texto, según la fe de ratas increíble, publicada el 1 de julio del 2008, es el siguiente: fomento a la articulación entre la actividad productiva y la formación técnica y profesional permanente. El Estado fomenta la articulación entre la actividad productiva y la formación técnica y profesional permanente, propiciando vínculos entre las empresas y las instituciones educativas públicas y privadas con el fin de impulsar la innovación científica y tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo de las capacidades y la formación especializada de recursos humanos competitivos. Escuchen ustedes lo que dice este párrafo. Los centros de educación técnica productiva e institutos superiores tecnológicos privados que desarrollen actividades de formación técnica profesional en las áreas económicas productivas de agroindustria, metal mecánica, gas, energía, minería, pesquería y artesanía, que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios tributarios establecidos en el decreto legislativo número 882,
estarán exceptuados de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 del decreto legislativo número 977. En este tercer párrafo, ustedes lo han escuchado, solamente se hace referencia a los centros de educación técnico productiva e institutos superiores tecnológicos privados. No existe la palabra o término o locución o voz universidad, como así lo entiende la sentencia que han emitido estos 4 votos del Tribunal Constitucional. Punto tercero. El decreto legislativo 977 en su artículo 3 norma lo siguiente: prórroga de la vigencia de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios. 3.1. Se podrá aprobar la prórroga de la exoneración, incentivo o beneficio tributario por un periodo de hasta 3 años, contado a partir del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario a prorrogar. El problema es este: dicha prórroga solo podrá ser otorgada por una única vez. Aquí hay otro aspecto importante. Punto cuarto. El decreto legislativo 977, el Tribunal Constitucional, según sentencia expediente número 16-2007-PI/TC del 3 de abril del 2009, lo declaró inconstitucional, y además la vacatio de esta sentencia hasta que el Congreso de la República legisle sobre la materia, por lo que el Congreso de la República dio la ley 29.766 publicada el 23 de julio del 2011, que precisó que los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del decreto legislativo 1087 respecto de aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en dicho artículo caducaron el 2008. El primer párrafo del artículo 74 de la Constitución, que establece el principio de la legalidad tributaria, ordenando: los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades. El párrafo final del artículo 74 de la Constitución manda: no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo 74, o sea, el principio de la legalidad tributaria. O sea, si no existe una ley que expresamente determine un tributo, una exoneración, ¿no? Ni hablar. Y como punto 6 yo pongo: el principio de legalidad tributaria previsto en la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario tiene el mismo tenor, el mismo texto en relación al decreto legislativo 816 publicado el 21 de abril de 1996, que aprueba el Código Tributario. El mismo texto, el texto único ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135/99F del 18 de agosto de 1999, y el mismo tenor del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo número 133-2013-F del 21 de junio del 2013. ¿Qué dice este tenor, este texto? Norma cuarta: principio de legalidad, reserva de la ley. Solo por ley o por decreto legislativo en caso de delegación se puede: A. Crear, modificar y suprimir tributos, señalar el hecho generador de la obligación tributaria, etc. B. Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios como el de la reinversión de utilidades. Si por ley no se ha otorgado la reinversión de utilidades que se había concedido por el decreto legislativo 882, que caducó sus efectos en el ejercicio gravable 1999,
y que de alguna manera quiso a través del 1087, y que esta sentencia permite por una hermenéutica, por una exégesis, por una interpretación, darle el beneficio tributario de reinversión a las universidades con esta cuestión, que ahora son 70 millones, y a igual razón, igual derecho. Las otras universidades van a también a sacar del tesoro público, ¿no?, todo aquello que ellos hayan pagado. Por lo comentado y por lo que les he leído el tenor de cada disposición que hay en esta sentencia, no hay ninguna ley que de manera expresa mantenga el beneficio tributario por reinversión a las universidades a que se refiere el artículo 13 o 13 del decreto legislativo 882, que caducó, ¿no?, porque cuando no se señala plazo en el beneficio tributario, se extiende hasta 3 años. No hay prórroga tácita. El tercer párrafo del artículo segundo del decreto legislativo 1087, en ninguno de sus supuestos jurídicos o palabras hay la palabra, término, voz o locución universidad, por lo que en vía de interpretación el Tribunal Constitucional ni ninguna entidad administrativa como la SUNAT, por el error que ha cometido y que el Congreso ha debido de iniciar una investigación sobre esto. Eso sí, porque ¿con qué base legal la SUNAT ha prorrogado? Porque eso lo dice la sentencia esta estimatoria del Tribunal Constitucional, por medio de la cual no declara fundada la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, y declara también la inaplicación de la ley 29766. Entonces, ¿cómo puede establecer supuestos o palabras distintos de los señalados en el tercer párrafo del artículo segundo del decreto legislativo 1087? Creo que es importante que yo les cuente algo que me sucedió cuando yo era inspector de timbres. Yo he trabajado como inspector de impuestos en el área de reclamaciones y terminé en la asesoría legal de la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, porque por medio de una ley el personal de la Dirección General de Contribuciones pasó a formar parte de la SUNAT, con todo, con pensiones, etcétera. Siendo yo inspector de timbres, el jefe de inspecciones de timbres me dijo: usted, Ojeda, es el único de derecho, los demás son contadores. Quiero que me asesore y ya no vaya a fiscalizar, se queda acá. Y efectivamente me quedé. Y uno de los casos que vi, que el que compartía la cátedra Mariani y otros en la Universidad de Lima, que yo era catedrático ahí en administración, justo estaba en la avenida Javier Prado, donde yo iba, me acuerdo, a dar mis clases sobre derecho tributario, código tributario, que ha sido el punto que más he conocido, y lógicamente timbres fiscales, y también por lo que yo en la asesoría legal veía de todo, o sea, todo tipo de tributo, contribuciones, tasas, impuestos. El caso es de que uno de los hechos que para mí marcó un ascenso en todos los sentidos fue de que estuve analizando un expediente de devolución de varios millones de dólares que había solicitado el grupo de Luis Banquero Rossi a través de sus abogados. Y yo vi, analizando, que
se apoyaba, el báculo, el sustento, era una resolución emitida recientemente por el Tribunal Fiscal que establecía que estas ventas de harina de pescado que estaban establecidas en la ley 14.729, también este beneficio correspondía a las ventas de aceite de pescado. Yo, lógicamente, mi informe fue apoyándome en la ley. La ley hablaba, el supuesto jurídico, o sea, las palabras que utilizaban la ley era harina de pescado y no aceite de pescado. Lógicamente, un problemón terrible con la cuestión que me iban a despedir de mi puesto y todo lo demás. Yo nunca he tenido problemas para nada, jamás. Y peor todavía cuando sé que estoy defendiendo lo correcto. Me llamó el Tribunal Fiscal en pleno, que estaba conformado por los señores, creo, el presidente Tola Pasquel, Zárate Polo era uno de ellos, Marco Antonio Zárate Polo y Luis Casalino Lancho. Tuve que exponer ante el Tribunal Fiscal con sus miembros en pleno mi posición. Yo dije que en realidad en esa época, y aquí está mi libro, Código Tributario, era la norma 9ª, segundo párrafo. Aquí está. Aquí está, si ustedes pueden leer. Perdón, a ver. Ahí está. Norma 9ª, a ver. Ahí está. A ver. Estamos hablando de... Perdón, está acá. Acá está. Lo que yo os digo, ¿no? En vía de interpretación, dice la norma en el segundo párrafo, en vía de interpretación no pueden establecerse supuestos del señalado por la ley. El supuesto jurídico era harina de pescado, así de simple. No decía aceite de pescado. El caso es que una vez que yo expuse mi fundamentación jurídica para que la inspección de timbres fiscales de la Dirección General de Contribuciones se negase a aceptar esa resolución, me invitaron a salir y después supe que el Tribunal Fiscal de oficio había revocado su resolución y eran como 40 millones de dólares. Como consecuencia de esto, yo perdí mi cátedra, el hecho que dictaba clases en la Universidad de Lima en administración. Nunca me ha importado perder algo. Claro, no perdí mi puesto, gracias a Dios, pero eso me permitió tener un prestigio en el ámbito tributario, y ese hecho es el que me permite apoyar la posición de la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, porque inclusive se le imputa que ella ha permitido conocer la sentencia. No hay ninguna prueba absoluta de eso. Lo que sí hay, digamos, un caudal probatorio es de que la magistrada del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma Narváez sí
tiene una fundamentación pétrea, sólida, consistente. Por lo que para mí esta sentencia, al igual que lo que pasó con el Tribunal Fiscal, que de oficio, ustedes ya vieron lo que sucedió con el reclamo que hubo cuando un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Pariona creo, que verdaderamente era de lo peor, le decía a las alumnas de Garcilaso de la Vega que podían tener relaciones sexuales, que él era compadre de Luis Cervantes Liñán, el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega. Ha habido tal pronunciamiento de la opinión pública que, habiéndose aprobado la mantención del cargo de este consejero, por la opinión pública, por la repulsa, tuvo que ser destituido este miembro. Faltan Gutiérrez Peve, falta Guido del Esto y falta Máximo Herrera Bonilla. Tenemos que higienizar nuestros órganos constitucionales que administran justicia o que tienen que ver con los operadores del derecho. Yo pido que esta vacancia que se está solicitando de esta magistrada no se produzca, que al contrario, la antítesis, lo contrario, lo inverso, sea que el Tribunal Constitucional de oficio declare, ya pasó en otro caso con los miembros anteriores, hubo una situación que tuvo que cambiarse la resolución. Lo mismo invoco a estos miembros del Tribunal Constitucional, que de oficio permitan que estos 70 millones y los que pueden venir, porque hay un aforismo: a igual razón, igual derecho. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres.